$85,000 por rentar un departamento. Dudo que la mayoría de las personas que viven por ahí puedan pagarlas. Pues, ¿qué creen? Que estos costos probablemente no son para ellos, sino para la enorme ola de extranjeros que está gentrificando la ciudad. La gentrificación implica muchísimas consecuencias. Según el geógrafo Luis Alberto Salinas Arreurtua, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, la gentrificación es un proceso de reestructuración de las relaciones sociales en el espacio urbano. Este fenómeno ocurre cuando personas con mayores ingresos se apropian de áreas urbanas que tienen ciertas cualidades, como buena ubicación, áreas verdes, infraestructura de calidad y acceso a zonas culturales. Entonces, todas esas transformaciones pues están generando condiciones para que llegue población de ingresos medios a determinados espacios cuya característica era que, digamos, la habitaba población trabajadora, ¿no? De bajos ingresos económicos. Al no tener los suficientes recursos económicos, no se pueden mantener en estos sitios y terminan siendo desplazados y buscan pues espacios en donde la capacidad económica les permita mantenerse, ¿no? Las periferias urbanas o en estas zonas de, digamos, de autoconstrucción de vivienda, ¿no? La gentrificación implica la construcción de nuevos edificios, la llegada de comercios y marcas de lujo. Y áreas que anteriormente podían ser barrios de clase trabajadora se vuelven atractivos para inversionistas y desarrolladores inmobiliarios, lo que implica la construcción de nuevos edificios, llegadas de tiendas y negocios de lujo y viviendas de mayor costo. En las colonias y regiones afectadas se ha visto un proceso de revalorización, lo que deriva en la llegada de nuevos habitantes con mayores ingresos que sí pueden pagar estas viviendas. Esto también se ha notado en el centro histórico, en los alrededores de la Alameda Central, Madero, Regina, La Doctores o la colonia Moctezuma. Zonas que eran conocidas, entre otras cosas, por sus viviendas de bajo costo y sus redes de comercio local, en donde se ha visto un gran aumento en el interés inmobiliario. Por ejemplo, en la colonia Moctezuma se crearon múltiples proyectos de desarrollo urbano y se construyó la Plaza Encuentro Oceanía, que no está nada mal, ¿eh? Yo te creo, pero mi metralleta no. Con tiendas como IKEA como su principal atractivo para atraer a personas con más dinero. ¿Pero qué creen? Que estas consecuencias tienen efectos cadena en otras regiones. Porque claro, si la gente se ve desplazada de donde vive, se tiene que mudar a algún otro lugar, ¿no? A esto le podríamos llamar migración interna, con efectos colaterales hacia áreas del Estado de México, como Atizapán de Zaragoza, Tlalnepantla de Vaz o Cuautitlán Izcalli, lo cual dificulta todavía más los ya de por sí largos tiempos de desplazamiento en la zona metropolitana. Para poder entender el origen de la gentrificación, tenemos que analizarla desde una perspectiva económica y entender que a través de la gentrificación se crea una frontera donde se expande el capital, es decir, el desarrollo, desinversión y reinversión de determinadas áreas urbanas, lo cual es un proceso que genera y destruye sus propias oportunidades de desarrollo. Oye, despacio, cerebrito. Se trata de una especie de círculo en donde las ganancias de producción industrial comienzan a decaer. O sea que el valor comercial y económico de la zona va en picada. Aquí es donde entra el sector inmobiliario, atraído por el atractivo de la ubicación, la accesibilidad y la posibilidad de mejorar este sector. Es decir, el valor del suelo es una creación social o colectiva. Por un lado, el valor de la centralidad y la accesibilidad es otorgado por la sociedad, y por otro lado, el suelo urbano concentra inversión social acumulada en el transcurso de la historia. Sin embargo, los derechos de propiedad privada permiten a los dueños apropiarse de esa inversión social mediante la captura de una renta base, o sea, la que exigen los propietarios por el uso de sus inmuebles. Esta renta base varía año con año dependiendo de los posibles nuevos usos y aprovechamientos de suelo, o sea, la renta diferencial. Algunos de estos dueños no invierten continuamente en el mantenimiento de sus inmuebles, sino que se esperan al momento más oportuno para poder redesarrollar sus propiedades e incrementar el costo de sus rentas. La gentrificación ocurre cuando la renta diferencial es mayor y las posibles ganancias se maximizan. Desafortunadamente, la renta diferencial implica diversos factores que son muy difíciles de medir, ya que no hay registros ni bases de datos de los precios del suelo desde hace décadas, por lo que no hay indicadores específicos para analizar y reconstruir cuestiones como la evolución histórica de las rentas del suelo, los valores del mercado inmobiliario o las prácticas tributarias, subsidios y otros apoyos y proyectos realizados por el gobierno.
Y es que la gentrificación está vinculada con cambios en las legislaciones locales, ya que es una potencial forma de incrementar la recaudación de impuestos. Bien, Calamardo, te has superado a ti mismo. Y a su vez va de la mano con una falta de regulación de los costos de vivienda, junto con pocas protecciones económicas que favorezcan a las clases trabajadoras. Pero claro, el mercado se regula solo de formas que nos benefician a todos, seguro. La gentrificación va acompañada por el desplazamiento pasivo de los residentes. El desplazamiento poblacional empieza por motivos económicos y termina transformando las prácticas culturales de las regiones. Ya van varias veces que en este canal comentamos el ejemplo del desfile de Día de Muertos en la película de 007 Spectre. Pero es que es un clarísimo ejemplo de cómo una práctica que no existía en México fue adoptada como parte de nuestra identidad a partir de esta escena. Otro ejemplo es el mandato cúspide de la carrera política de Sandra Cuevas, la prohibición de rótulos en la Cuauhtémoc. Y por supuesto, el penoso caso de la banda sinaloense en las playas de Mazatlán. ¡Pinches gringos! Sabemos que las prácticas culturales no son estáticas, sino que van evolucionando de forma constante. Pero el problema es que la gentrificación está homogeneizando la cultura, imponiendo valores externos globalistas en las comunidades locales. Es importante defender la diversidad cultural, y más en un país tan rico y variado como México. La defensa de las prácticas culturales locales es un acto de resistencia colectiva totalmente legítimo, algo muy necesario, si me lo preguntan, en especial en regiones históricamente dependientes y subordinadas, como lo es América Latina. Pasos para gentrificar tu colonia. Primero, necesitas inversión en renovaciones urbanas. Segundo, promueve la llegada de residentes de ingresos medios y altos. Y todavía mejor si son extranjeros, le van a dar más caché a tu colonia. No olvides mencionar lo exclusiva que es esta zona, lo bien ubicada que está y los nuevos servicios que ofrece. Puedes usar términos o frases como inversión inteligente o potencial de revalorización para convencer a tus futuros vecinos. Tercero, eleva los precios de la vivienda y el costo de vida de forma considerable. ¿Te preocupa lo que le pueda pasar a los locales? No pasa nada, lo único que importa son tus ganancias. Sus necesidades no son problema mío. Cuarto, siéntate en tu balcón, tómate un tecito y observa cómo tus exvecinos dejan sus casas porque ya no pueden pagarlas. Ahora tendrán que recorrer grandes distancias y perder horas y horas de su día en el transporte para poder llegar al trabajo o a la escuela. ¡Ya basta, Freezer! Pero la gentrificación es un fenómeno que va más allá de lo económico. Es un proceso discriminatorio con consecuencias culturales, políticas y sociales, que más que armonizar las colonias, causa conflictos y afecta a millones de mexicanos. Basta con darse una vuelta por la Roma o la Condesa para cruzarse con varios letreros en inglés y sentarse a comer algo para darte cuenta de que puedes ser fácilmente el único local consumiendo en ese lugar. Y es que estas zonas ahora son consideradas como barrios de moda para los visitantes de otros países, que de visitantes no tienen nada. En su mayoría son nómadas digitales, personas que viajan mientras trabajan a distancia, quienes se mudan a nuestra ciudad porque es barata. Pues claro, si ganas en dólares, ¿cómo no se te va a hacer barato? El problema no es solo eso, sino que esto ha provocado un exageradísimo aumento de los costos de vida. La pregunta es, ¿y quiénes pagan ese precio? Obviamente, los locales. Las colonias con más residentes extranjeros son Hipódromo Condesa, Doctores, Escandón y Roma. Y todas estas tienen algo en común, que están pegadas unas con otras y que se encuentran en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Esta zona coincide justamente con la mayor oferta de espacios de Airbnb en la Ciudad de México. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Con costos que por supuesto no suelen ser accesibles para el mexicano promedio. Y es que el gobierno de la Ciudad de México suscribió un acuerdo con Airbnb y la UNESCO para promover a la capital como destino de los nómadas digitales a nivel global. La Ciudad de México está ya mostrando que es una de las 20 ciudades del mundo que ha sido elegida por la gente como el lugar a donde quieren desarrollar sus actividades. Por si tenías la necesidad de sentir ese vacío de falsedad que produce el turismo masificado también en tu colonia. La decepción, la traición, amigo. De acuerdo a cifras oficiales presentadas en ese entonces por Claudia Sheinbaum, hay 30 millones de nómadas digitales en el mundo, de los cuales 15.5 millones están en Estados Unidos. Y este fenómeno no solo se está dando en nuestro país.
El más reciente álbum de un artista tan reconocido, Bad Bunny, habla justamente de este tema y hasta produjo un documental sobre la gentrificación en su natal Puerto Rico. Oh, I'm sorry, we don't take cash. We just implemented the new system this last Monday. It's corporate policy to offer our clients a cashless environment. But you can pay with your phone. Pues este problema va de la mano con otro muy importante, la turistificación. O sea, la transformación de barrios y zonas con un desarrollo enfocado exclusivamente hacia los turistas. Se sustituyen las viviendas por alojamientos, restaurantes, tiendas, en fin. Esto también se da en las costas del país, lo que podríamos llamar como gentrificación de ciudades costeras. Esto fomentado por los gobiernos locales, quienes buscan impulsar el turismo. ¿Pero qué hace mágico a un pueblo mágico? El turismo ofrece buenas oportunidades para aumentar los ingresos económicos, pero creo que tenemos que cuestionarnos qué tan sostenible y equitativa es esta turistificación, ya que muchas veces la ganancia que dejan se queda en unas pocas manos, mientras muchos otros se ven relegados a servir o a dejar su espacio. If you go on vacation, you leave an empty house. That could be an Airbnb. En un principio, Airbnb prometía ser una gran fuente de ingresos para la Ciudad de México, ofreciendo aproximadamente 17,432 viviendas completas con un precio promedio de 1,612 pesos por noche. Esto de acuerdo con el portal Inside Airbnb. Sin embargo, la Ciudad de México ha construido un marco para regular el alquiler de viviendas de este tipo de plataformas. Esto como respuesta al enorme encarecimiento de las viviendas en la capital y a los diversos casos donde personas fueron desplazadas de sus casas o departamentos porque los iban a convertir en Airbnb. Bueno. Hola, llamo por el departamento en renta que tienen. ¿Está en la Condesa? Cerca de La Salle. Híjole, ese ya justamente entró una oferta y lo tengo en proceso, pero tengo más opciones. Creo que te acabo de mandar un WhatsApp. Y si gustas ahí te mando opciones que tenga. Me imagino que lo busques amueblado y con un tope de presupuesto de 50, ¿correcto? Correcto. Gracias, bonito día. Igual. No me mandó un WhatsApp. En octubre se modificaron la Ley del Turismo, la Ley de la Vivienda y la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, aprobando nuevos límites para el alquiler en plataformas en la ciudad. Una de estos es el límite de 50% de noches de ocupación al año por cada inmueble, lo que equivale a 182 noches. Si los propietarios exceden este límite, deberán esperar un año para volver a registrarse y ofrecer alojamiento. Ponemos un mecanismo de refrendo anual para saber que en efecto quien está cumpliendo con las reglas puede seguir trabajando en ese sentido, quien no está cumpliendo con las reglas ya no tiene el refrendo anual. También se prohibió el uso de inmuebles de vivienda social y de aquellos que fueron reconstruidos tras el sismo de 2017, aunque estas reformas tuvieron su respectiva dosis de polémica. Como explicó Rosalba Lloyd, profesora de la UNAM, no puedes topar igual las ganancias de una inmobiliaria con 150 inmuebles en la Condesa a una persona que paga su hipoteca con los ingresos de Airbnb. Son perfiles distintos que requieren regulaciones diferenciadas en impuestos y requisitos. Si no solo aquellos que pueden costear esos requisitos lo pueden hacer y desgraciadamente quienes pueden son las grandes empresas. El problema parte del hecho de que Airbnb no pide una comprobación obligatoria de quién es el propietario, por lo que estas modificaciones afectan tanto a grandes empresas como a los dueños de una sola propiedad. Lloyd comentó que esta regulación debe partir de contar con información sobre la vivienda en renta en la Ciudad de México. Y para Armando Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, estas regulaciones deben de ir acompañadas de inversión en vivienda accesible. El problema no es Airbnb. El problema es que no hay una oferta suficiente de viviendas en la Ciudad de México. El de CDMX es un modelo más permisivo donde se permiten un mayor número de noches, los registros no son tan estrictos, no hay sanciones ni multas tan fuertes, pero es un problema también de la estructura y las instituciones que tiene la Ciudad de México, que no tiene, por ejemplo, una Defensoría de los Derechos de los Inquilinos ni una ley inquilinaria. El mercado inmobiliario en la Ciudad de México está experimentando un periodo de transformación sin precedentes, donde la gentrificación se entrelaza con proyectos de valorización en diferentes alcaldías. Las alcaldías de Iztapalapa, Iztacalco y Cuauhtémoc son las que presentan mayores proyecciones de valorización en los segmentos de los departamentos.
mientras que Xochimilco, Coyoacán y Tlalpan lideran estas estimaciones en el sector de las casas. Algo muy bonito si eres un inversionista, pero no tanto si eres alguien tratando de salirte de casa de tus papás. Eso es parte de crecer, Timmy. O de conseguir un nuevo depa porque tu casero te corrió para recibir a gringos o europeos al triple del costo. La demanda de viviendas por parte de extranjeros está contribuyendo a esta situación. Y colonias antes accesibles se vuelven inaccesibles para muchos, obligándolos a buscar opciones más económicas en las periferias. Hola, buenas tardes. Quisiera preguntar sobre el departamento que tienen en renta por la Fuente de los Cibeles. Mira, el departamento no lo han vuelto a subir. Ok. Me parece que va a estar en 80. ¿En 80? Sí. Y sí, es muy bonito ver inversión en infraestructura y en seguridad. Pero hay que cuestionarnos cuántas personas se están viendo beneficiadas. La realidad es que esta inversión solo beneficia a unos cuantos que ya de por sí son privilegiados, a costa de millones de mexicanos que poco a poco están siendo segregados hacia las afueras de la ciudad. Tranquilo, Don. ¿Seguimos aquí? Sí, seguimos aquí. Todas nuestras fuentes están en la descripción y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de seguirnos en nuestras redes sociales.